Evangelio de Lucas, capítulo 23, si tiene su Biblia allí, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 49. Lucas 23, 32 al 49 dicen así: También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió, lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Amén. Estoy por empezar a leer un libro que me llamó mucho la atención, el título. El título de ese libro es Cree su propia religión. ¿Cómo crear su propia religión? Y según el comentario, es un poco chistoso, pero también tiene mucha crítica a los sistemas religiosos del mundo. Pero, ¿qué tal pensar en eso? Crear nuestra propia religión. ¿O no? ¿Cómo le suena eso? Suena como excéntrica la cosa. Crear una propia religión. ¿Y cómo se crea una propia religión? Y eso pareciera muy extraño, pero en realidad lo hacemos todos los días. Lo hacemos tan frecuentemente, sobre todo cuando usted escucha personas que dicen: no, yo no voy a ninguna iglesia, yo no me meto en ninguna religión, yo creo en Dios a mi manera. ¿Eso es tener una propia religión? Eso es creer una propia religión. Ahora, piensen en esto. Si en la época de los apóstoles usted se propusiera inventar una nueva religión que fuera obviamente atractiva para la gente, para las multitudes, usted por nada del mundo se le ocurriría colocar en el centro de esa religión una cruz y un crucificado. ¿Por qué? Porque la cruz era sinónimo de algo horrible, de algo monstruoso. Una muerte heroica podría atraer mucha gente. Hay religiones que se han formado e ideologías que se han formado alrededor de grandes héroes, de gente que se ha sacrificado, ha hecho grandes sacrificios por la humanidad o por su nación. Pero una crucifixión
eso no iba a atraer a mucha gente, sino que iba a repeler a la gran mayoría de la gente, porque la cruz causaba repulsión a la gente. El escritor más famoso ruso tal vez sea Fyodor Dostoyevsky. Yo no sé si han escuchado de los libros de Fyodor Dostoyevsky, pero él tiene un libro que se llama El Idiota. El Idiota. Y hay una frase en el libro, de este libro, que tal vez es la que más confusión, diálogo, opiniones encontradas ha generado. Porque es una frase muy corta. La frase la dice Dostoyevsky así: la belleza salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. Y cuando yo leo esa frase en el libro del Idiota, pienso, ¿podría describirse la espantosa muerte de Cristo en términos de belleza? ¿A qué se estaba refiriendo Dostoyevsky? Porque a propósito, Dostoyevsky, este gran escritor ruso, era un hombre profundamente cristiano. Y los libros que él escribió, muchos de sus libros, están escritos para hablar acerca de su fe y de su profunda convicción como cristiano, aunque no pareciera a primera vista. Pero es un hombre profundamente cristiano. Entonces, por eso es que la gente, los intelectuales han dicho, bueno, ¿qué querría decir Dostoyevsky cuando coloca en boca del príncipe Minsky esas palabras? La belleza salvará al mundo. ¿Se está refiriendo a qué belleza? ¿La belleza de Cristo? ¿Qué belleza hay en un hombre crucificado? Porque la crucifixión romana era todo menos atractiva, era espantosa. Su intención era aterrorizar psicológicamente a un pueblo dominado. Y nosotros sabemos mucho de eso aquí en Colombia. Hay regiones del país donde guerrilleros o paramilitares o delincuentes aterrorizan a la población cometiendo las cosas más espantosas. Hemos escuchado de cómo decapitan a las personas y juegan fútbol con las cabezas de los decapitados para horrorizar y mantener psicológicamente aterrorizada a una población. Eso era lo que hacían los romanos con la cruz. Crucificaban a las personas y las dejaban allí por días y semanas, su carne pudriéndose allí, para que la gente supiera que eso mismo les iba a pasar si se atrevían a levantarse, a insubordinarse contra el imperio romano. Propiamente los romanos no estaban tratando de crear arte o belleza al crucificar a sus víctimas. Porque ¿qué hay de bello en un hombre clavado en una cruz después de haber sido torturado en forma salvaje? ¿Qué hay de bello en estas imágenes? ¿Qué hay de bello en esto? Un hombre torturado. ¿Qué hay de bello? Y esto es solamente una representación artística de una película. ¿Qué hay de bello? Pero uno cuando ve esta película de la Pasión de Cristo, uno a veces trata de no mirar porque es tan fuerte, pero algunos dicen, esto ni siquiera se parece un poquito a lo que era una verdadera crucifixión. Esto es simplemente una película. La realidad era mucho más aterrorizante, mucho más horrorosa. ¿Dónde está la belleza en ese hombre lleno de heridas, contusiones, hematomas? ¿Qué hay de bello en un hombre sediento, humillado, agonizado, respirando con dificultad? ¿Dónde está la belleza de un hombre humillado, con su desnudez expuesta ante todos? Porque en las películas y en los cuadros siempre nos presentan a Jesús con al menos con una sabanita ahí puesta. No, eran crucificados desnudos, porque la cuestión era avergonzar, humillar lo que más se pudiese. ¿Qué belleza puede representar un hombre que muere abandonado, fracasado, derrotado?
¿Cómo se puede afirmar que la belleza salvará al mundo si a quien llamamos el Salvador del mundo cuelga de una horrible cruz de una manera tan grotesca? Es más, así lo dice Federico Nietzsche, ese filósofo alemán, quien llegó a ser un profundo ateo, a pesar de que era hijo de un pastor protestante, y él decía que todos los símbolos cristianos le parecían grotescos. Pues para quien no conoce o no entiende la historia completa de Jesús, se llega a la conclusión de que no hay belleza alguna en la cruz. Para quien no conoce la historia completa de Jesús, llega a la conclusión que su muerte es una clara muestra de su completo fracaso. Y no hay belleza en el fracaso. Para quien no conoce la historia completa de Jesús, llega a la conclusión de que todo lo que hizo y enseñó Jesús no sirvió para nada. Porque para muchos hoy en día esa es la verdad. Pero para quienes creemos, para quienes vemos el acontecimiento de la cruz con la fe y la luz del Espíritu Santo, la cruz y el crucificado cuentan otra historia. Y esta historia es bella. Y quiero que hagan, por favor, un esfuerzo mental y se imaginen la historia que voy a contar. Trate de pasar la película en su mente. Imagine por un momento esta escena. Usted va caminando en una calle poco transitada, algo oscura, por la cual nunca ha transitado antes. De repente ve a alguien que se acerca. Por lo sombrío del lugar, no ve con claridad a la persona. Esa persona camina lenta, pero usted ve que se acerca cada vez más a donde está usted. Usted se siente un poco preocupado porque parece que no podrá evitar el pasar cerca de esa persona. Cuando tiene a la persona de frente, usted la mira y siente de improviso un tremendo horror al ver el rostro de ese hombre. Es un rostro que le hace sentir algo de miedo, algo de asco, algo de repulsión. Usted voltea la cara para no seguir viéndolo y se aleja lo más rápidamente posible. Más tarde contará a otros su experiencia aterradora. Le dirá a sus amigos que nunca había visto a una persona tan fea, tan horrible, y que no quisiera nunca volver a tener esa experiencia de ver a este hombre. Mientras tanto, el hombre con quien usted se encontró en la calle, ese hombre horroroso, llegará a su casa y una mujer le recibirá con un beso y unas manitas pequeñas se estirarán para que ese feo hombre la levante, la bese y la abrace. ¿Por qué para esta mujer y para esta niña el horrible hombre no es horrible? ¿Por qué para ellas dos ese rostro que aterrorizaba es fuente de alegría y objeto de su amor? ¿Por qué? Porque ellas lo conocen y conocen su historia. Ellas saben quién es, lo que hizo por ellas y por qué lo hizo. Ellas saben que su rostro desfigurado es la muestra de su gran amor. Un amor tan grande que hizo que ese hombre, una noche trágica, cuando se produjo el incendio en su casa y ellas estaban atrapadas por las llamas, a él no le importó arriesgarlo todo, entrar por ellas, salvarlas de la muerte. Él las logró poner a salvo, pero sufrió graves quemaduras, no solamente en su rostro, sino en gran parte de su cuerpo. Estuvo a punto de morir, pero luego de muchos esfuerzos, médicos lograron salvarle la vida. Sin embargo, su cuerpo para siempre llevaría las marcas de su valiente y amorosa acción. Por esto, para estas dos mujeres, este hombre era bello, no con la belleza que nos define la cultura, sino la belleza que está más allá de nuestros ojos. Sí,
Jesús crucificado resulta una imagen espantosa. A algunos les produce asco, pero tal vez es porque no conocen quién es Jesús, lo que hizo y por qué lo hizo. ¿Dónde está la belleza de la fe cristiana? La respuesta debería ser obvia. En Jesucristo, en la cruz, con los brazos extendidos en un abrazo perdonador, en un abrazo que perdona a todo el mundo. Ese es el corazón de la belleza cristiana. Esa es la belleza de Cristo que los cristianos deberíamos imitar y anunciar. En el Evangelio cristiano, todo conduce hacia la cruz y todo procede de la cruz. Y cuando vemos la cruz y al crucificado, con la luz del Espíritu, vemos belleza. Porque, recuerden esto, porque el Espíritu nos revela quién es el que está en la cruz, qué hizo y por qué lo hizo. Y hoy, cuando nosotros conmemoramos el sacrificio de Cristo, debemos recordar esas tres cosas. Y el Espíritu nos ayuda a entenderlas. ¿Quién es el que está en la cruz? ¿Qué hizo y por qué lo hizo? ¿Quién es el crucificado? Y usted podría decir, es Jesús. Pero es más, como cristianos sabemos que es mucho más que decir Jesús. El crucificado es Dios mismo. Él es el que fue crucificado entre dos criminales. La verdadera naturaleza de Dios se revela plenamente en Jesús. Jesús de Nazaret crucificado. Porque, por favor, no olviden nunca esto. Dios es el crucificado. Por eso, en el libro de los Hechos, el apóstol diría, ustedes mataron a Dios. Todo lo que se puede decir con verdad acerca de Dios está de alguna manera presente en la cruz. ¿Quieren saber cómo es Dios? Miremos al crucificado, quién es Él, lo que hizo Él y por qué lo hizo. Porque en la cruz y en el crucificado vemos su amor, su perdón, su propósito, su misericordia, su gracia, su poder, su sabiduría, su justicia, su compasión, su comprensión, su entrega, su fidelidad y mucho más. Pero recuerden, la belleza, como dicen muchas personas, es subjetiva. La belleza no está en el objeto que vemos ni en los ojos. La belleza está en nuestra mente o en nuestro corazón. Por eso todo papá ve a sus niños como ¿qué? Como bellos. Así echa el peladito, la peladita maluquita. Pero uno los ve bellos. Porque lo está viendo es con ¿qué? Con el corazón. La belleza de la fe cristiana, la belleza de Cristo la vemos por la fe. Por eso, en el Monte Calvario hay dos hombres que están crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Ambos están allí, pero para uno de ellos Jesús es un fracasado, un fraude, un perdedor, y por eso lo hace objeto de su burla y no de admiración. No percibe nada bueno ni bello en Jesús. ¿Se acuerdan? Uno de ellos se burla, lo menosprecia, pero al otro lado, el malhechor, para este malhechor Jesús resulta en alguien maravilloso, bueno, justo, porque lo está viendo con otros ojos, los ojos de la fe. Con los ojos de la fe ve al verdadero Jesús. Lo ve como el Salvador que sufre en su lugar, en nuestro lugar, en lugar de cada uno de nosotros. Por eso déjeme preguntarle, ¿con qué ojos está viendo usted a Jesús hoy? ¿Con qué ojos está viendo a Jesús hoy? Lo puede ver como este hombre, un fracasado, un perdedor, que no tiene nada de admirable. Tal vez los puede ver como simplemente un objeto religioso, alguien al cual hay que buscar en Semana Santa nomás, alguien al cual pedir favores.
¿Lo está viendo con los ojos del interés personal? ¿O tal vez lo está viendo con los ojos de este hombre, del otro malhechor, que con los ojos iluminados por el Espíritu de Dios pudo ver que ese hombre que estaba allí muriendo de una forma tan horrible era justo? Y era justo lo que él necesitaba en ese momento. ¿Puede ver usted belleza, la verdadera belleza de Jesús? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15, dice así: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Saben quién escribió estas palabras? Estas palabras las escribió el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Pablo antes? Hoy, en estos textos que acabo de leer, Pablo ve a Jesús como el Salvador del mundo, quien murió y resucitó por nosotros. Pero Pablo veía antes a Jesús de una manera diferente, horrorosa. Para Pablo antes era Jesús una persona despreciable, malvado, un criminal. Pero cuando el Espíritu abrió sus ojos, vio la belleza que hay en Jesús, la belleza que hay en lo que hizo Jesús, la belleza que resulta para quienes deciden creer en Jesús. La belleza que resulta para nosotros de creer en Jesús es vida. La belleza se hace realidad en esta verdad. El crucificado, como dice Pablo, también es el resucitado. Por eso la Semana Santa no se acaba hoy, porque para nosotros el crucificado es el mismo resucitado. Cuando creemos, llegamos a entender que en verdad, como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Porque Dios, cuando creó todo, vio que era ¿qué? Bueno en gran manera. Y esa palabra bueno no es simplemente como una señal de aprobación, sino una expresión de que, wow, me quedó tan bien hecho. Porque Dios hace bellas las cosas. Y eso bello lo destruyó el pecado, nuestro pecado. Y el propósito de Dios en Cristo es volver a crear belleza. La cruz nos revela la belleza que salva al mundo, pero también revela lo feo que hay en el mundo. Porque para que podamos ver la necesidad de la belleza, necesitamos reconocer lo feo que hay en nosotros. Porque lo feo que hay en el mundo es el resultado de lo feo que hay en nuestros corazones. Lo feo del odio, lo feo de la ambición, de la mentira, de la violencia, del egoísmo, lo feo de la injusticia, lo feo de la corrupción, lo feo de la desigualdad, de la indiferencia, lo feo de la discriminación, lo feo de la religión. Porque recuerden, los que más hicieron fuerza para crucificar a Jesús eran los religiosos de su época. Lo feo del poder. De eso vino a salvarnos Jesús. Porque la belleza de Jesús es la que salva el mundo. Entonces, por un momento miremos lo feo de nosotros, pero cuando miremos la cruz, miremos la belleza que salva al mundo, es Jesús en nosotros. Por eso debemos estar seguros, completamente seguros, no ahora, sino siempre, no solamente porque estamos ahora aquí en la iglesia, sino siempre donde estemos y sea lo que estemos haciendo, de que Jesús está en nuestras vidas, de que Jesús está en su vida, de que usted le ha abierto la vida, su vida a Jesús, para que quite lo feo de nuestra vida. Mis hermanos y amigos, hay mucha fealdad en el mundo, porque hay mucha fealdad en nuestros corazones, y solo la belleza de Jesús nos salvará.